Entonces, el desdoblamiento de la mónada, esas tres primeras leyes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se desdoblan en otras tres y se convierten en 6, que ya serían Atman, Buddhi, Manas, que es lo mismo decir íntimo, alma divina y alma humana. Hasta allí todo es espiritual. Del alma humana hacia abajo, entonces empieza lo que es el alma. Por eso se dice, un cuerpo físico tengo, un alma soy y un espíritu se es, porque el espíritu está más allá del alma. Entonces, como esto nadie lo explica, pero sí se puede entender a través del desdoblamiento de las distintas partículas del ser. ¿Y qué sucede en la segunda triada? Pues no, ya estamos hablando ya de 6. Y luego esto se desdobla en otras 6 y se forma el plano mental, ¿verdad? Que está controlado por 12 leyes. De ahí se desdobla en el plano astral, ¿verdad? Que ya serían 24 leyes, pero cuando ya llega al físico, estos se convierten en 48 leyes. O sea que en este plano de tercera dimensión, donde nos encontramos ahora mismo, estamos controlados por 48 leyes. El alma entonces empieza del alma humana hacia abajo. ¿Qué es lo que cae al infierno? Y por eso hablan muchas religiones de perder el alma. Pues cae desde el alma humana hacia abajo, o sea, cae el alma humana, cae el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo vital y el cuerpo físico. Pero el físico, junto con el vital, van a un cementerio a desintegrarse. Lo que desciende, junto con los otros valores, es el ego animal que cargamos cada uno de nosotros aquí y ahora. Y el ego animal llega a la altura del alma humana, a ese nivel llega. Entonces, si no lo eliminamos, él nos elimina a nosotros. Una de dos. Y como quiera que existe el bien y el mal, diremos que el bien va a existir más allá del alma humana. Del alma humana hacia abajo ese es el alma. Tenemos un 100% de alma. Pero cuando nosotros nacemos y tomamos cuerpo físico, solo traemos un 3% libres de esencia. Vamos a decir 3% de alma. El resto, el 97% restante del alma, está atrapado dentro del ego que nos caracteriza a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el ego? Pues ya lo hemos dicho en otras entrevistas, en otras conferencias, que el ego es la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia, el amor propio, la venganza, el homicidio, el infrasexualismo, etcétera, etcétera. Hay millones de ese ego, hay millones de facetas, hay millones de aspectos, hay millones de formas que nos caracterizan psicológicamente a nosotros y que está dentro de nosotros, aquí y ahora. Entonces, ¿cómo vamos a salvar el alma si ésta se encuentra atrapada en cada una de estas manifestaciones egoicas que nos caracterizan? Es muy difícil, pero hay una fórmula que es la que desconoce la gente. Entonces, y que tiene sus requisitos. O sea, no es que tú vas a decir, voy a salvar el alma porque así tiene que ser, no. Tienes que someterse a algunas normas y reglas. Tienes que medirte con vara de hierro. Tienes que implementar en tu vida diaria una disciplina psicológica. Entonces, hay requisitos que cumplir. No es que vas a llegar a una religión, la religión te acepta, tú aceptas la religión y ya estuvo todo, te formaron desde niño, fuiste al kinder de la universidad de X religión, pasaste por la escuela de esta religión y luego entras a una secundaria de esta religión y finalmente vas a la universidad de esta religión, porque ya hay universidades
de religiones, ¿verdad? Que están educando, claro, le enseñan cuestiones de filosofía, arte, religión, ciencia, pero desde el punto de vista meramente físico. Claro está, aquellas personas que no comulgan con ninguna religión, con ninguna secta, con ninguna sociedad secreta o con que no le interesa esto porque considera de que el alma no existe. Bueno, eso ya son casos perdidos. Ahí no podemos hacer nada porque esta persona maneja la teoría de que el alma no existe, ¿verdad? De que nosotros nacemos como cualquier animal y nos morimos y no pasa nada, ¿verdad? Que somos producto de la naturaleza. Pero esos son conceptos, esas son también creencias. Entonces, vemos que dentro del terreno práctico, buscando la verdad espiritual de cada uno de nosotros, encontramos que creer con no creer es lo mismo, es ignorancia. Ninguno de los dos llega a encontrar la verdad, porque cuando uno encuentra la verdad, entonces es libre, prácticamente es libre. Tiene paz, tiene libertad, tiene felicidad. Pero así como estamos, no tenemos ni paz. ¿Por qué no tenemos paz? Porque vivimos en guerra, vivimos en pleitos en la familia, peleamos con nuestros hermanos, con nuestros padres, metemos demandas, nos demandan, caemos presos, matamos, entonces no tenemos paz. Y no tenemos libertad tampoco, porque las normas y reglas establecidas físicamente hablando por nuestras autoridades nos controlan. Sin fingir la ley, te meten en un juicio, vas a juez y te sentencian y vas preso, ¿verdad? Si sos una persona belicosa, violenta, extremadamente violenta, que con el menor daño que te quieran hacer, reaccionás violentamente y matás, caes preso. Sos esclavo, pues, de tu psicología. Entonces, eso no es posible, eso no va a ser posible. Este, vamos a decir entonces que nadie puede eh, lograr una libertad, una paz. Nadie es feliz. Aún, aunque seas formado desde muy pequeño en tu religión, llegas a adulto, a ser grande, pero no encontrás ni la felicidad, ni la paz, ni la libertad. Entonces, ¿para qué tanta religión? Allí nos damos cuenta entonces que la mentada salvación del alma, que toda religión promulga, no existe. Sencillamente no existe. ¿Dónde están aquellos que se han salvado? Bueno, contado con los dedos de la mano. Jesucristo, Moisés, Buda, Quetzalcóatl, Rajorjú, Pachacuti, Huiracocha, Zaratustra, podemos hablar del conde de San Germán y otros, pero son contados, pues. Esos sí han salvado su alma. ¿Por qué? Pues tuvieron la suerte de encontrar el secreto, la fórmula, la técnica, que es la que nosotros enseñamos, es la misma. Claro, con ciertos cambios de doctrinarios, pero es lo mismo. Ninguna persona puede encontrar la salvación si no elimina su ego, porque el ego tiene atrapado dentro de sí las virtudes que tiene el alma. Sin embargo, cuando nacemos, venimos con un 3% de esa alma libre, que no está atrapada dentro del ego. Pero fíjate que hay un 97% de que está atrapado. Imagínate las cosas tan maravillosas que hiciéramos si tuviésemos libre ese 97% de alma que está atrapado dentro de nuestras apetencias carnales o de nuestros deseos psicológicos. Sería este mundo un paraíso. Sin embargo, no es así, pues. Vivimos en constantes conflictos.
no somos libres, no tenemos paz, no tenemos libertad. ¿Por qué? Porque somos esclavizados por entidades que desconocemos, fuerzas siniestras que están tras bambalinas manejándonos como marionetas y no nos hemos dado cuenta. Debido a esa es la razón, esa es la causa que las personas, aunque vayan a una religión o aunque vayan a una secta, a una agrupación secreta o sociedad secreta, pues no va a encontrar la salvación. La salvación, como bien dice el tema, tiene requisitos y es allí donde está la clave. Que, ¿quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a decir cuáles son los requisitos para salvar nuestra alma? Bueno, en el desarrollo de la conferencia yo voy a ir explicando cada uno de estos detalles claramente y sencillamente para que la audiencia, los que están conectados, pues puedan hacer sus preguntas y aprovechar este espacio porque, vuelvo y repito, este tipo de enseñanzas no te la dan en ninguna escuela, en ninguna universidad, en ningún kinder, en ninguna secundaria, no lo vas a recibir, ni en ningún doctorado, ni ninguna maestría, porque esto es algo que pertenece al espíritu. Estas tres cosas son importantes entenderlas. Nosotros en el plano en que nos encontramos, en esta esfera de tercera dimensión, vamos a decir que solo tenemos un 3% de alma libre dentro de este cuerpo físico, pero que nuestro espíritu está más allá del bien y el mal. Para llegar a esas latitudes, necesitamos urgentemente despertar nuestra conciencia. Nadie te enseña a despertar la conciencia en ninguna religión. Y tenemos que decirlo así. ¿Por qué? Porque no conocen la clave. Porque estas son corporaciones financieras, donde vemos cómo corre la plata, el dinero, el money, el business. ¿Ah? Entonces, vemos que son cosas creadas para hacer mucha plata, mucho dinero. Pero vamos a darte participación porque este es un tema profundo que nos puede llevar mucho tiempo. Adelante, Tomás. Ok, muchas gracias. A Está ver. apagado el micrófono. Perdón, sí. Muchas gracias, Teodosio. Y bueno, a ver cómo se hacía para... Ok, ahí. Muchas gracias. Había una pregunta ahí de Nikita. Dice, ¿por qué alguien quedaría desalmado? Bueno, de esos hay muchos, déjeme decirte. Nosotros dentro del estudio del esoterismo puro, de esta doctrina donde experimentamos y compartimos la verdad que descubrimos a través del trabajo en la vida diaria, encontramos pues gente desalmada, que nosotros le llamamos casas vacías. Y es allí donde entra aquel poema del poeta que dice que no son muertos aquellos que descansan en la paz de la tumba fría. Muertos son, dice, aquellos que tienen muerte el alma y aún caminan todavía. Refiriéndose a este poeta en su poema a las fatales casas vacías o gente desalmada. Hay gente que nace pero no trae el 3% del alma libre. No, solo son puros yoes, puros egos, puros deseos, puras pasiones, puras cuestiones psicológicas negativas. Entonces, sí existen los desalmados, sí existen. Claro, ¿quién podría ser un desarmado? Pues una persona, por ejemplo, que tiene como negocio quitar vidas, o sea, matar.
sin misericordia. Hemos conocido personas de esta naturaleza y obviamente esas personas son las que se conocen como desalmados porque no tienen alma, o sea, no se compadecen de nadie. Cuando tenemos un 3% de alma libre, ese 3% nos impulsa a nosotros a hacer el bien. Por ejemplo, hay personalidades que fundan ONG para beneficiar a otros seres humanos. Hay proyectos de llevar comida a continentes como África, donde se están muriendo miles de niños, adultos, ancianos del hambre. Estas personas tienen alma, porque el alma los impulsa a hacer el bien, a beneficiar a otros. Hay millonarios que tienen demasiado dinero y lo comparten con aquellos que no tienen nada. Hay gobiernos, hay países poderosos que comparten sus riquezas, sus avances tecnológicos con países subdesarrollados, como el nuestro, por ejemplo. Un país subdesarrollado que carece de muchas cosas y que vemos, pues, la abundancia de la pobreza por doquier. Entonces, países de pequeños, ¿verdad? Que no tienen ni siquiera cultura definida. Vemos entonces personas que se compadecen de alguien que no ha comido, de alguien que anda mal vestido, pues le regalan su abrigo, su ropita, pues le dan de comer o le dan cualquier cosa que ellos consideran que esta persona necesita. Pero ¿quién hace eso? Lo hace el 3% del alma libre. Por el contrario, aquellos que andan quitándole la vida a la gente, aquellos que torturan, aquellos que son déspotas, aquellos que son carniceros, aquellos que son homicidas, que son sicarios, que se dedican como profesionalismo a hacer eso, esos no tienen ese 3% de alma. O sea, es todo lo contrario a aquellos que benefician. Entonces vamos a decir que las temibles casas vacías o cajones vacíos, como decimos nosotros, son los que se conocen como personas desalmadas, que no tienen alma. Ahora bien, hablando del bien y el mal, pues tiene que existir, pues, o sea, el bien y el mal tienen que ser dos cosas que se están constantemente enfrentando. Por eso se dice que hay guerra en los cielos, donde los ángeles luchan contra los demonios. Los demonios son los que se dedican a estar propagando el mal, a difundirlo, a diseminarlo, porque esa es la misión de ellos dentro de la logia negra. Por otro lado, la parte contraria, en la logia blanca, pues está preparando ángeles, arcángeles, querubines, para que se enfrenten al mal. Esa es una lucha que siempre va a existir entre ángeles y demonios. La lucha de las fuerzas, tanto negativas como positivas. Entonces, ese enfrentamiento siempre se va a dar porque existe la dualidad. Y dentro del mal, pues vemos todo lo concerniente a la logia negra. Dentro del bien vemos todo lo concerniente a la logia blanca. Entonces, las misiones son claras. Los mesías han traído la verdad. Vuelvo y repito, desde hace miles de años. Y muchas personas han logrado la salvación. Entonces, si vemos que los que han logrado salvar el alma han tenido que liberar enormes luchas psicológicas dentro de ellos mismos, entonces allí ya y lo comparamos con lo que conceptos o con la doctrina que X religión enseña, donde no se logra la liberación del alma, no se logra la emancipación de nuestro ser, donde no se logra transitar por el sendero de la luz, donde no evolucionamos espiritualmente. Entonces, nuestra alma se queda estancada con ese 3%, con peligro de perderlo y bajar cada vez más a dimensiones inferiores. Hay que recordar que en el mundo de las dimensiones, entre más abajo estamos, vamos a tener mayor densidad, ¿verdad? Más lentitud, más dolor.
¿verdad? Más sufrimiento. Entre más arriba vamos en la escala evolutiva espiritual, entrando a distintas dimensiones superiores, evolutivamente entonces vamos a ir liberándonos, despojándonos de muchas cosas malas que tenemos dentro de nosotros. Muchas gracias, Teodosio. Y bueno, pues hay un par de preguntas más. A ver, Hugo Álvarez pregunta aquí. ¿Cuál es el origen de los seres desalmados? ¿A qué se debe? Bueno, hay que entender que así como hay una evolución espiritual positiva, o sea, de parte del bien, también hay una evolución negativa por parte del mal. Entonces, nosotros no solo tenemos una existencia, tenemos muchísimas existencias, o sea que nosotros morimos, nacemos, y en ese ir y venir de nacer y morir, vamos engordando la parte psicológica negativa de nosotros. Y ahí está el problema. Entonces podemos llegar, por ejemplo, a convertirnos en demonios, en personas desalmadas. El origen mismo de un desalmado es no realizar el trabajo espiritual, o sea, no eliminar el aspecto negativo dentro de él. Porque en cada existencia vas fortaleciendo, vas alimentando ese aspecto psicológico a tal grado que vemos, por ejemplo, aquí en América, en los Estados Unidos, en varias localidades y en distintas universidades y centros comerciales, vemos como una persona toma una arma de alto calibre y mata 7, 8 de un solo. Entonces, ahí vemos la intensidad de un desalmado. Esa persona en otras existencias también ha matado y lo han matado a él. Y así sucesivamente ha ido fortaleciendo ese demonio terrible que le permite perder el poquito de alma que trae, o sea, el 3% de esencia, hasta el grado que ya a estas alturas no lo tiene y por eso es un desalmado. Pero, vuelvo y repito, eso se da no precisamente tiene que darse en esta existencia. Se puede venir dando en las distintas existencias que hemos tenido nosotros con cuerpos físicos y que hemos fortalecido ese tipo de monstruos negativos. Han confesado algunos asesinos que ni cuenta se dan de lo que han cometido esos gravísimos errores. ¿Por qué? Porque lo que entra dentro de él es un demonio que no tiene alma. Entonces, y le borra todo, completamente la memoria. Solo es el monstruo que sale de esa persona y empieza a cometer gravísimos errores, que después de haber cometido una matanza, bueno, pues se arrepiente y dice, Dios mío, lo que cometí, ¿eh? Ni cuenta me di de lo que hice, pero ya es tarde. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque es un desalmado para empezar. Y segundo, porque a través de innumerables existencias ha fortalecido ese demonio del homicidio a tal grado que ya no lo puede controlar. Que cuando toma posesión de los 5 centros de la máquina humana, hace desastre. Ese es el problema. También quiero agregar y decirles que para lograr la salvación del alma se requiere de una disciplina férrea. Una de las técnicas principales como requisito que existe es la observación de sí mismo, donde no vamos a observar hacia afuera, sino que vamos a estar observando nuestras reacciones íntimas ante la presencia de una impresión externa. Ese es un requisito. O sea, no es fácil salvar el alma. Tenemos que implementar ciertas fórmulas,
ciertas técnicas en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la observación de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que tener la capacidad de estar dando una entrevista a Tomás en este momento y estar en plena observación de sí mismo. Por ejemplo, con un mal gesto de Tomás o con una pregunta que me causa molestia de alguien que está conectado con nosotros, puede provocar una reacción psicológica mía. Por ejemplo, el yo psicológico de la molestia. ¿Por qué esta técnica de la observación? Porque solo de esa manera nos vamos a dar cuenta cuáles son las innumerables manifestaciones egoicas mías. O sea, las distintas reacciones que voy a ir experimentando durante el día. Incluso hasta en el mundo de los sueños podemos aplicar esta técnica. Entonces, ese es un requisito. No es que vas a decir, bueno, yo ya no quiero ser malo, voy a salvar mi alma, me voy a X religión y asunto arreglado. Y como ya le dicen de que Jesucristo vino a morir por tus pecados, ya vos no tenés pecado. Y siendo un lujurioso, un mentiroso, un farsante, un vengativo, un homicida, etcétera, etcétera. Entonces, es un alto engaño que nos hacen y que nosotros lo aceptamos. Pero en realidad, salvar el alma no es fácil, porque se requiere de muchos requisitos. Otro de los requisitos básicos y elementales para salvar el alma, aparte de la observación, es liquidar esas reacciones egoicas mías. O sea, negarme al deseo mío. Nosotros vivimos en un mundo lleno de deseos, de pasiones. Nosotros tenemos sentimientos, tenemos pensamientos y actuamos. Esas tres cosas son las que tenemos que observar dentro de nosotros. ¿Qué estoy pensando en un momento dado? ¿Cómo me estoy sintiendo en otro momento? ¿O qué estoy haciendo en determinado momento de mi vida? Entonces, el recto sentir, el recto pensar y el recto actuar es el que me va a llevar a la salvación del alma. Ese es otro requisito, imagínate. Tener un recto sentir, un recto pensar y un recto actuar es uno de los requisitos para salvar el alma. Aparte del requisito de observarme. Tercer requisito. Dentro de mí hay energías. Se ha comprobado científicamente que el cuerpo humano tiene meridianos, o sea, canales energéticos. Y estoy hablando físicamente. Cualquier experto en salud, en medicina, va a confirmar lo que estoy diciendo. Eso quiere decir que por este cuerpo físico circulan distintos tipos de energía, por esos meridianos. Y hay un meridiano central que está en la columna vertebral del humano, que está conectado desde las glándulas sexuales, sus órganos sexuales, hasta el cerebro y definitivamente al corazón. Es muy bien sabido médicamente hablando de que el corazón es el órgano que tiene su propia electricidad independiente del cerebro. El corazón. Entonces, esto hace de este órgano que sea especial. Por eso, cuando un enamorado hace un poema para X dama o una dama hace un poema para X caballero, vemos siempre que ponen al corazón como el centro de atracción. Si van a enviar una carta, ponen un corazón flechado, ¿verdad? ¿Por qué? Eso tiene sentido. Que es una cosa sencilla, que es humana, es carnal. Pero vemos que se utiliza el corazón como el centro del amor. Y es que en realidad el corazón es el órgano donde se aloja una camarita pequeña donde Dios va a platicar con nosotros. Por amor. Porque voy a decirlo acá en esta entrevista, solo el amor puede salvar. Aparte de desintegrar el ego,
aparte de canalizar las energías, aparte de sacrificarnos por darle enseñanza, el amor es fundamental. Solo hay 3 cosas para salvar el alma. La primera es negarse a nosotros mismos. O sea, observar mis reacciones y eliminarlas. Ese es uno de los factores principales, ¿verdad? Luego tenemos un segundo factor que se conoce como la cruz, donde Jesucristo es crucificado. Eso es un trabajo meramente de tipo sexual de canalización de energías dentro del cuerpo humano. Y un tercer aspecto espiritual que nos lleva a la salvación es el amor, o sea, sacrificio por los demás. Así como Jesús vino a enseñarnos con su, con su sacrificio, donde expone su cuerpo a ser lacerado, a ser un cuerpo torturado, ¿verdad? Él se somete por amor a darle enseñanza, el conocimiento. Entonces, solo esas 3 cosas salvan. Y es lo que la humanidad actualmente no la realiza, no practica, ¿verdad? Solo queda como teoría, algo que lo dijo alguien, entró por un oído, sale por el otro, no le prestan atención, no se interesan por este tipo de estudios, pero en realidad ahí está la salvación. Otra cosa fundamental que tenemos que tener como requisito es la canalización de esas energías. Decía que dentro de la columna existe dentro de nosotros un meridiano principal y ese está ubicado en la médula espinal. Pero para poderlo activar, ¿verdad? Nosotros venimos y ponemos una práctica en acción de desarrollo energético, que es el control de esas energías primarias, creadoras que están dentro de nosotros. Eso nos va a permitir a nosotros crear una fuerza electromagnética poderosísima, capaz de eliminar cualquier yo psicológico que nos esté molestando en determinado momento. Entonces, no es fácil. No es que vas a ir a la iglesia y ya pues solo porque estás yendo allí, que vas a misa, que vas a participar en los eventos que tiene en la capacitación, en la formación religiosa, ya te vas a salvar. No. La salvación del alma es íntima, individual, particular, no es colectiva. Nadie me va a salvar a mí. Eso no es cierto de que Jesucristo vino a morir por tus pecados y que vos ya sos salvo. Eso no es cierto. Él vino a darle enseñanza, vino a dar el camino a seguir, pero tenemos que hacerlo nosotros el trabajo. El trabajo es íntimo, es particular, es individual, es dentro de cada uno de nosotros. Y es requisito hacerlo si queremos la salvación. Entonces, todo esto que he descrito son los requisitos para poder salvar el alma. Y como puedes ver, no es fácil. Tienes que estar alerta, percepción de tus acciones, de tus pensares, de tus sentires. ¿Qué estoy sintiendo? Porque existe el falso sentimiento del ego. Amo a esa mujer. Siento piquetes en el corazón. Siento palpitaciones en el corazón. Pero en realidad no querés a nadie. Al final, el yo psicológico de la lujuria, que es un demonio que está dentro de nosotros, es el que te quiere llevar al fracaso. Porque una vez que te casas, convives con ella o ella convive con él, empiezan esos pleitos en el matrimonio. Al final se separan. Entonces, ¿dónde quedó eso que él decía amor? No existe. Porque en realidad lo que existe dentro de nosotros es el ego. Y eso hay que entenderlo. En tanto nosotros no entendamos que tenemos dentro de nosotros el ego, va a ser muy difícil la salvación. Adelante.
Muchas gracias, Teodosio. A ver, otras preguntas que tenemos. Ok, Arthur pregunta, ¿de qué se tiene que salvar nuestra alma? Bueno, precisamente, y esa es muy buena pregunta, de lo que he estado hablando. Tiene que salvarse del ego. Muchas personas están confundidas porque han sido mal orientadas. Hay varios investigadores y expertos en psicología en el mundo que enseñan que el ego no hay que eliminarlo. Por el contrario, hay que conservarlo. Porque no es necesario, dice, eliminar el ego para salvar el alma. Están muy equivocados. Porque el alma está atrapado dentro del ego. Pero Bien. perdona que te interrumpa, pero una mínima, o sea, naturalmente tener un ego demasiado grande es malo, pero necesitamos tener un mínimo de ego, si no, no tendríamos conciencia de ser nosotros mismos. Bueno, y esa es otra pregunta muy buena. Voy a contestar primero la inicialmente. Entonces, y luego te contesto lo demás. Lo que sucede es que la gente considera que el ego no es dañino, que no es nocivo. ¿Y de qué se va a salvar desde el alma? Pues precisamente el ego. Voy a poner ejemplo. El ego del odio tiene atrapado dentro de él una virtud que pertenece al alma y que es alma, el amor. ¿Cómo va a amar una persona que tiene odio? No puede amar. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Cómo va a ser casto alguien que se mete en un convento y no elimina el ego de la lujuria? Alguien que está en una iglesia y está predicando el evangelio y no elimina el ego de la lujuria, no va a ser casto, va a ser fornicario. La castidad es una virtud del alma que se conquista eliminando la lujuria. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué logra una persona eliminando el orgullo? Pues va a liberar una virtud del alma que se conoce como la humildad. ¿Qué va a lograr aquel que elimina el ego de la ira? Pues va a liberar una virtud del alma y que es alma, que se conoce como paciencia. Y así sucesivamente podemos pasar toda la noche diciéndote cuáles son las virtudes que vas a liberar del ego. Ahí vemos la salvación del alma. Entonces diré en síntesis que la salvación del alma es liberarla del ego, porque el ego la tiene atrapada. Nadie acepta que es una persona mala, que es ladrón, que es una persona deshonesta, que es una persona fornicaria. No, nadie lo acepta. Porque el ego lo tiene tan atrapado que no le permite comprender estas cosas. Ahora, con respecto a tu pregunta, que es muy importante la pregunta que me estás haciendo, y vale la pena aclararla, es que dice, bueno, a mí me han dicho algunos alumnos, porque yo tengo una escuela donde doy este tipo de enseñanza, y me dicen alumnos, pero Teo, fíjate que si yo elimino el ego, entonces, ¿qué va a ser la vida para mí? No voy a tener ninguna diversión, no voy a gozar de nada. ¿Acaso el ego da felicidad? ¿Acaso el ego nos da a nosotros paz? ¿Acaso el ego nos da a nosotros libertad? No. No va a ser aburrida la persona que elimina su ego. Por el contrario, va a ser feliz, porque no va a ser esclavo del ego. Y voy a poner ejemplo. Voy a poner ejemplo, porque de nada sirve aquí estar hablando, dando consejos y quedándome con él. No, esto yo lo practico desde muy chico. Y esto es lo que me ha llevado a mí a estos niveles, a estas alturas de conciencia.
Por eso he logrado el despertar de la conciencia. Y entonces voy a poner ejemplos de lo que a mí me ha sucedido, de lo que he podido descubrir en este terreno de la mística, en este terreno de mi doctrina. He descubierto que nosotros, con nuestra forma de actuar, somos esclavos de una fuerza tenebrosa desconocida. Yo entiendo tu pregunta, porque para estos conocimientos se requiere de entender y asimilar que existen fuerzas siniestras que no las vemos, pero que nos manipulan a nosotros, ya sea consciente o inconscientemente. Y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, voy para el cine. Voy muy entusiasmado para el cine con mi novia, con mi esposa, con lo que sea. Pero en el camino paso por un bar que me trae muchos recuerdos de cuando era joven. Y le digo a mi familia, a mi esposa, vayan ustedes que tengo aquí que entrar. Y me meto a la cantina, o al bar o al restaurante. Entonces estoy siendo manipulado por una fuerza secreta, porque no soy capaz de llegar al objetivo. ¿Por qué emprendemos metas y no logramos llegar a ellas? Porque el ego es el obstáculo de todo. Si voy a poner una empresa, el ego me desvía. Si formo parte de una sociedad, la viveza del ego del otro socio me permite a mí dejar la sociedad. Todo en nuestra vida está controlado, está alrededor del ego. Entonces, como lo desconozco, como yo desconozco que existe esa fuerza, entonces considero que es natural que en vez de irme al cine me desvíe y me meta a la cantina o al bar o al restaurante, como le quieran llamar. Es normal para mí que en vez de ir al cine me desvía un grupo de drogadictos a comprar marihuana o a comprar cualquier droga, porque soy esclavo del vicio, sencillamente. Y eso me va a llevar al infierno a mí. Ya hay muchos drogadictos que hoy están viviendo un infierno en pleno cuerpo físico. Vemos muchísimas ciudades donde deambulan muchos drogadictos como sonámbulos, como zombies. ¿Quién los llevó allí? El ego de la droga. Entonces tenemos claramente ejemplos, evidencia de que sí existe el ego y que es una fuerza oscura, que no es física, es psicológica. Entonces, de ninguna manera va a ser aburrida la vida de nosotros eliminando el ego. No, por el contrario, vamos a ser mejores vecinos, vamos a ser admirados, todo el mundo va a querer platicar con nosotros porque somos personas que atraemos con una vibración positiva al resto de personas. Todo el mundo va a querer estar con nosotros. ¿Quién no quiere estar con una persona de buenos sentimientos, de una persona que lleva una conducta excelente, digna de admirar en la comunidad o en la sociedad? Todo el mundo va a querer estar con nosotros. Entonces, no vamos a vivir en un mundo aburrido, triste, porque eliminé el ego, ¿verdad? Que si el ego es monstruoso o es pequeñito, ego es ego. Y voy a decir algo más, no hay ego bueno, todos son malos. Lo único bueno que hay dentro de nosotros es el alma. Pero vuelvo y repito, tiene requisitos salvar el alma, porque es una disciplina, porque tenemos que aplicar técnicas en nuestra vida diaria. Es más, aquel que busca la salvación del alma, fíjense bien, esa persona tiene que someterse a una rigurosa vida, que es totalmente diferente, muy cambiante. No es la vida misma que inicialmente teníamos con la nueva vida de cambio psicológico. Porque si eras una persona agresiva,
la gente va a notar, bueno, pero ya fulano es tal, no es agresivo. Aquí en el barrio, en la colonia, es una persona digna de admirarla, es muy servicial y nos está dando ejemplos positivos. ¿Por qué? Porque la vida de esa persona ya cambió. Cambió para bien, pero con hechos, no con teorías, no con creencias, no con dogmatismo, sino que con la práctica objetiva de la salvación del alma. Entonces, el ego, ya sea poquito o sea enorme, no es bueno. Tiene atrapado porcentajes de nuestra alma. Y dentro del camino del despertar de la conciencia y de la salvación del alma, vamos a tener que reducirlo a polvo. Y nuestra vida nos va a ser mejor, mucho mejor. Al 100% vamos a tener paz. No vamos a ser esclavos de fuerzas oscuras. No nos van a manipular los demonios. No vamos a ser víctimas de la logia negra. Porque vamos a desarrollar dentro de nosotros el despertar de la conciencia. ¿Cómo va a despertar conciencia una persona que alimente el ego? Es absurdo, porque el ego es todo lo contrario al despertar de la conciencia. Nadie, absolutamente nadie, puede despertar la conciencia practicando yoguismo, meditación, yéndose para la India, allá donde están los grupos pseudoesotéricos. Eso no lo va a llevar a nada. El verdadero cambio tiene que ser aquí y ahora dentro de nosotros. Eso sí es positivo, ¿verdad? De ahí, de lo contrario, podemos pasar toda la vida. Ahora, si hacemos comparaciones entre una vida mundana, pagana, y una vida religiosa, pues es mejor la religiosa, obviamente, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que te va a llevar a la salvación del alma. Así que el ego pequeño o grande es ego. Ahora, lo grande y lo poderoso es cuando liberas virtudes, porque aquel que elimina el ego despierta la intuición, la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, la premonición. Va desarrollando las virtudes del alma y lo mejor, va logrando el despertar de conciencia, porque el despertar es el que va a marcar la diferencia entre el hombre nuevo y el viejo, ¿verdad? Adelante, Tomás. Muchas gracias, Teodosio. Y bueno, veamos qué otras preguntas tenemos por acá. Hugo Álvarez pregunta: ¿cómo se reconocen las almas desencarnadas en el más allá? ¿Cómo se reconocen los muertos? Porque según creo, usted cree en la reencarnación. Bueno, yo no creo. La he experimentado, que es diferente. Voy a explicar que creer con no creer es lo mismo, es total ignorancia. Aquí tenemos que ir a la práctica, no a la teoría. Y a través de la práctica hemos podido experimentar que hemos tenido otras existencias con otros nombres, con otros cuerpos en distintas épocas. Lo he podido comprobar. Por eso hablo de la reencarnación. No porque lo leí en un libro o que alguien me lo contó. No. He traído en esta existencia muchísimos recuerdos de distintas reencarnaciones en distintas épocas. Por ejemplo, he estado con cuerpo físico en Italia. Estuve en el Imperio Romano. Tuve cuerpo físico en el Imperio Romano. He tenido cuerpo físico en la cultura maya. Fui sacerdote en el continente Atlante, o sea, en otras razas, de otras épocas. Entonces existe la reencarnación. Yo no creo,
afirmo la existencia de la reencarnación, que es diferente. Entonces, a través de las reencarnaciones, nos damos cuenta nosotros qué hemos hecho en determinado momento en esa cultura o en esa ciudad o en ese pueblo. ¿Cómo sabemos que existen los muertos? Pues lo podemos experimentar aquí. No necesitamos morir para ir a donde los muertos. Te acuestas, haces una práctica de proceso de relajación, concentración y luego mantralización de palabras mágicas y logras despegar del cuerpo físico. El cuerpo físico queda acostado y tú sales con eso que se llama ego con alma al mundo de los muertos. Incluso puedes y eso existe en la quinta dimensión. El mundo de los muertos es la quinta dimensión. También se le llama el mundo de los vivos y muertos, porque también los vivos vamos allá. Todas las noches visitamos esa zona. Lo que pasa es que como tenemos la conciencia dormida, no tenemos despierta la conciencia, entonces no nos damos cuenta. Allá vamos a vagar como sonámbulos y no traemos el recuerdo de los lugares donde fuimos, con quienes estuvimos y qué estuvimos haciendo durante la noche. Entonces, por eso la gente es incrédula. La gente dice, bueno, no existe vida después de la muerte, porque él no lo ha experimentado. Y yo le doy la razón. Para hablar de esto hay que someterse a una práctica. Por eso es requisito en nuestra escuela desdoblarse conscientemente, o sea, que te vas a dar cuenta del preciso momento de cómo sale el espíritu de tu cuerpo. Pero tenés que someterte a una disciplina, tenés que hacer prácticas, tenés que medirte con vara de hierro, porque todo el alimento que da el mal, lo que hace es dormirte más la conciencia. Entonces no vas a despertar la conciencia. Entonces es absurdo pensar que voy a despertar la conciencia sin eliminar mis apetencias, mis deseos, etcétera, mis vicios, mis mañas. ¿Ah? Entonces es bien difícil. ¿Cómo vas a despertar la conciencia? Para poder despertar la conciencia, está demostrado a través de la historia que hay que eliminar el aspecto negativo de nosotros, o sea, nuestra psicología negativa y convertirla en una psicología positiva. Entonces, a través del despertar de la conciencia, tú puedes experimentar tus vidas pasadas. Puedes hablar de la reencarnación como un hecho real. Y puedes hablar del mundo de los muertos porque los visitas todas las noches, ¿verdad? En el mundo de la quinta dimensión hay templos, hay escuelas, hay de todo. Tanto de la magia negra como de la magia blanca, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, hay que someterse a la práctica. Esto no es de leerlo, ni de creerlo, es de practicarlo, practicarlo. Adelante, Tomás. Y bueno, a ver, otra pregunta. Héctor pregunta: Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, ¿tienen alma? Bueno, habría que investigarlo, ¿verdad? Como nosotros en este trabajo nos interesamos por nuestras propias almas, pero se puede investigar la vida de un ser. En el caso particular mío, investigo seres de renombrada y que tienen connotación mundial sobre la mística. Por ejemplo, me interesa mucho la vida del conde de San Germain, me interesa mucho la vida de que llevó Zanoni, cuál fue el problema de su fracaso, el problema de Juan de Palmos, la vida de Jesucristo real. ¿Por qué la investigo? Porque son temas
que yo los publico y que hablo en mi red social del Facebook y del canal de YouTube, en sendas entrevistas, ¿verdad? Vida en otros planetas, todo ese tipo de investigación sí la hago. Pero personalidades como las que menciona el hermano este que está preguntando, pues en el caso particular mío no me interesa, porque para mí es más grande el mal que causan o que crean que el bien que le hacen a la humanidad. Porque también el mal se disfraza de bien, hay que tener muchísimo cuidado. Habría que someter a una investigación a estas personalidades para que nos demos cuenta nosotros en realidad si tienen alma o ya la perdieron, ¿verdad? Habría que investigarlo, ¿eh? Así le voy a responder. Podemos someter a investigación ahí. Claro que sí. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Teodosio. Y la próxima pregunta es de Luis 2. Y la pregunta es: ¿cómo sabemos si realmente existe el alma? Bueno, lo primero que tenemos que realizar en nuestra vida diaria es no identificarnos con el mundo externo. Muchas personas han perdido el cuerpo, o sea, han encontrado la muerte por un accidente, por ejemplo, en una descarga eléctrica, o por cruzar una calle sin darse cuenta de que esa calle está congestionada de vehículos. Ahí vemos clara manifestación de conciencia dormida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta en realidad qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, yo no puedo estar hablando contigo aquí ahorita y pensando lo que tengo que hacer mañana. No se puede dividir nuestra atención en dos cosas. Solo podemos tener una cosa, y es el momento que estamos viviendo. Entonces, para poder experimentar si tenemos alma, es bien sencillo. Vamos a sentir dentro de nosotros una inquietud espiritual, un deseo vehemente de buscar el despertar. Eso quiere decir que tengo alma, que tengo el 3% de alma, porque me está impulsando a ver estos temas. De hecho, todos los que están conectados a tu canal en este momento tienen alma, porque aunque haya un gusanito dentro de ellos, de la curiosidad o de sencillamente de escuchar un tema de esto, es porque dentro de él hay un resorte secreto que lo impulsa a ver este tipo de programas. Por ejemplo, una persona que es desalmado no le interesan este tipo de temas o de entrevistas o de pláticas, como lo quieran llamar, no le interesa. Le interesa ver otras cosas, por ejemplo, una película violenta. Le interesa ir a ver una película de pasión sexual, por ejemplo. En cambio, una persona que tiene alma le va a interesar ver una película como El Mago de Oz, como Caperucita, los siete enanos, el Blancanieves. Hay una infinidad de literatura y de videos y que están en las redes sociales, hay una infinidad de cosas que nos gustan. Por ejemplo, una persona que tiene inquietudes hacia lo paranormal, por ejemplo, que le gusta saber de lo desconocido, es porque tiene un alma interior que lo impulsa a ver este tipo de temas, tipo de programas, tipo de películas, ¿verdad? Allí podemos darnos cuenta, porque una persona que no tiene alma, no le van a interesar estos temas, ¿verdad? Van a decir al carajo con este libro, fuera con este programa. Ese que está hablando allí es un loco, ¿verdad? Ese que está hablando allí habla de lo que desconoce, etcétera. Hay muchas cosas que nos podemos dar cuenta que andamos mal, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a someter
a una investigación propia, íntima. Debemos de someternos a un análisis profundo a ver si en realidad tengo alma o no la tengo. Entonces, pero es bien sencillo, muy sencillo. El hecho mismo de ver el programa este es porque tenés alma. Adelante, Tomás. Muchas gracias. A ver, otra pregunta. Adelante. Es de Itzayana. Dice: Teo, cuando hago el IA 0 minutos después me siento incómoda. ¿A qué se debe cuando hace el IA, inteligencia artificial? No sé, es que Sí, sí. no sé. Entiendo. No te ¿Entiendes? preocupes, Ok, entiendo la pregunta, vale. porque está relacionado con lo que nosotros practicamos, está relacionado con lo que enseñamos dentro de nuestra escuela y dentro de nuestra doctrina. Se refiere a una práctica que se conoce como magia sexual, es IAO, es la materialización. Y es muy buena pregunta. Ojalá me escribiera a la escuela para profundizar más sobre este tema, porque es un tema que está relacionado con la magia sexual, con una práctica íntima que se conoce como el Kundalini. Entonces, por supuesto, algún desarreglo está haciendo, habría que darle consejo. Yo le sugiero a Ixayana que me escriba a mi WhatsApp, que me escriba al 504, signo más 504 99 70 96 24 para profundizar más, porque vale la pena orientarla, porque cuando empezamos a hacer este tipo de práctica del Kundalini, entonces empezamos a experimentar algunas cosas que consideramos que son nocivas o que pueden dañar nuestra salud. Pero no, ¿verdad? Es algún error que está cometiendo y entonces hay que corregirlo. Así que le sugiero a ella que nos escriba a mi WhatsApp, signo más 504 99 70 96 24, y con mucho gusto voy a responder a sus preguntas. Perfecto. Adelante. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? A ver. Nikita pregunta: ¿el alma es buena por naturaleza? Por supuesto, desafortunadamente está atrapada dentro de la maldad humana, o sea, dentro del mal. ¿Por qué? Este es un fenómeno que se da cuando venimos en desdoblamiento desde la parte superior de nuestro espíritu y pasamos por el alma humana. Ahí se encuentra el nivel mental del ego. Entonces, el ego atrapa nuestra alma. Y cuando ya venimos a estos niveles, solo traemos un 3%. Entonces, es necesario realizar un trabajo de reconquista, de recuperación del alma. Y eso solo lo podemos hacer en la parte física. No se puede hacer en el mundo de los muertos, no se puede hacer en el mundo de los sueños, no se puede hacer en el mundo etérico. Tenemos que hacerlo acá y ahora mismo. O sea, es un trabajo meramente físico. Por eso es que tomamos cuerpo físico, porque tenemos que realizar este trabajo, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, vamos a recuperarla, ¿verdad? Y por eso es que llevamos una vida de confusión, de total ignorancia, porque desconocemos el camino, porque no hay quien nos indique cuál es el camino. Sí han habido algunas escuelas que enseñan esta mística que enseño yo, pero la ventaja de nuestra escuela es que somos más
detallistas, llegamos más allá de algunos errores que podemos cometer dentro de la doctrina nuestra, porque se han dado muchos casos de personas que entran en este camino de mística, pero no reciben toda la doctrina, o sea, no son bien instruidos en lo que tienen que hacer. Y por eso, al final fracasan. Pero vuelvo y repito, necesitamos urgentemente hacer el trabajo. Necesitamos meternos en este trabajo para lograr el despertar de la conciencia. Y de esa manera, pues, vamos a ir más allá de lo que estamos viendo. Por lo menos ahora la humanidad está sometida a millones de problemas serios y problemas serios, donde vemos fracasos de grandes cantidades de personas que por no entrarle al camino de la liberación, pues se pierde el alma. Al final uno va a parar al infierno. ¿Por qué? Porque el ego es del infierno, pertenece a esa esfera. Y esa esfera existe. ¿Y cuál es el infierno? Bueno, los chinos hablan del suplicio amarillo. Los griegos hablaron del Hades, es el mismo. Pues. Otros allá por Italia hablaron de la Vichy, es el mismo. Los cristianos hablan del infernus, es el mismo. Es la cárcel que existe para la desintegración del ego. Al final el ego se desintegra en esa zona. ¿Y qué queda del alma? Bueno, regresa nuevamente después de millones y millones de años de sufrimiento. O sea, se logra la liberación, pero a un costo muy elevado, muy sacrificado. Y nos va a llevar una eternidad. En cambio, si hacemos el trabajo, aquí en la parte física, las cosas son más fáciles para nosotros. Es mucho más fácil liberarse aquí que bajar a los infiernos a liberarnos contra nuestra propia voluntad. Adelante, Tomás. Para usted, y la próxima pregunta era en Hugo Álvarez, ¿en qué momento se individualizaron las almas? ¿En qué periodo de la evolución cósmica? Bueno, esa es buena pregunta porque esto me permite explicarle a él de que en realidad existen muchas esferas en la creación, muchos mundos, muchos planetas que tienen vida humana. Y las almas no solo son de la Tierra. Existieron otras épocas aquí en nuestro planeta, en otras razas, de que sí teníamos el alma evolucionada. Desafortunadamente, en la gran caída de los ángeles, pues muchos caímos en la logia negra. O sea, pertenecíamos al plano blanco, espiritual, evolutivo, pero debido al vicio, debido a ese trabajo que realiza la logia negra por conquistar almas, a través de esos demonios que tienen tareas específicas y misiones específicas de llevar almas al infierno. Entonces caímos. Entonces se pierde la evolución humana, se pierde la evolución espiritual del alma, porque se cayó en los errores que ya habían sido superados, pero a raíz de la tentación, porque vuelvo y repito, y lo dije al inicio de la conferencia, hay una pugna permanente, un enfrentamiento entre huestes celestiales y huestes demoníacas. Y eso no va a terminar, eso así ha sido. Así es y así será. Porque eso es parte de las pruebas que tiene que pasar alguien
que quiere superarlas, porque nadie va a salir a pelear a la calle con alguien que no conoce. Tiene que conocerlo para salir a pelear a la calle. Pues así comparativamente vamos a decir que es este trabajo. Y en un momento que nosotros éramos almas buenas, puras y perfectas, que vivíamos en un Edén con paz, libertad y felicidad, pues fuimos tentados en ese momento. En una época, hace miles de años, y ahí caímos millones y millones de almas en un estado de inconsciencia, aletargados hasta el momento de ahora, y no hemos logrado el despertar de la conciencia. Pero sí en un momento, época muy remota, estoy hablando ¿de qué? Más de 100.000 años, que nosotros más, vamos a hablar de siglos y siglos atrás, que nosotros éramos almas evolutivas, no estábamos atrapados dentro del mal. Desafortunadamente ocurrió por medio de la tentación, porque el diablo nunca duerme, el mal siempre acecha y su constancia por someter a la humanidad a la dormidera es, pero prácticamente está evidente. Imagínate los juegos electrónicos, cómo le atrapan la conciencia a los niños, por ejemplo. A los niños ya hay juegos en el internet que los mantienen aferrados a un celular, a una tablet, cualquier aparato o aparato electrónico de estos. ¿Por qué? Los esclaviza. Desde ahí empieza a trabajar la logia negra en la dormidera de conciencia, para que esta persona o este niño o este adolescente no logre el despertar. Es urgente despojarnos de muchas cosas que aparentemente son útiles o de diversión, pero que al final nos somete en una dormidera terrible a través de la fascinación. Entonces, estos son temas muy, muy profundos, muy delicados, que se requieren de bastante tiempo para una explicación, ¿verdad? Pero nuestra escuela está dispuesta a ayudar. Adelante, Tomás. Muchas gracias, Teodosio, y Micrófono, está buenos apagado. saludos a toda la gente que va llegando. Monje Mictou 3.0, bienvenido. Y tenemos otra pregunta que dice: ¿el ego puede ser también por lo material o porque alguien no puede dejar a su pareja o familia que se vaya, ya sea siga en su camino, o un familiar cuando dice adiós a su cuerpo? No Bueno, acabo. ¿Has pero sí le entendido? entiendo. Ok, adelante. Sí, la entendí. Es un poco compleja y complicada la pregunta. El ego es el ego. Y hay egos que aparentemente son buenos. Por ejemplo, cuando prometemos a la pareja serle fiel, ser esto y lo otro. Pero de pronto llega un ego que no tiene nada que ver con la promesa ni con el juramento que se prestó. Porque son fuerzas ocultas, son fuerzas oscuras, son fuerzas siniestras, que consideramos que no existen, pero sí existen. Y entonces puede haber un alejamiento en la pareja, podemos desistir. Incluso hay parejas que se han comprometido en matrimonio, hasta se colocan prendas que los comprometen, de estoy comprometido para matrimonio, mujeres y hombres, pero se van con otro, no tiene nada que ver con ese compromiso, porque el ego no tiene nada que ver con eso. Entonces el ego te controla, sencillamente después botas la prenda y decir, no, yo no quiero nada, ya no me caso, ¿verdad? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos personas serias.
Nosotros no tenemos una individualidad propia. Nosotros somos muchos individuos. Dentro de la psicología humana existen muchos Teos, muchos Tomases. Existe Teo el perezoso, Teo el mentiroso, Teo el vengativo, Teo... múltiples, legiones que me personifican, pero que yo las desconozco, pero que me controlan. Entonces, por eso vemos este tipo de problemas. Si alguien, por ejemplo, está dentro de este camino místico y tiene problemas porque lo critican, porque le dicen, sos un loco, sos un brujo, practicas cosas que son incorrectas, la sociedad no te ha enseñado eso, es porque se está saliendo del chiquero, del corral, de la manada, ¿verdad? Se está apartando del mundo pagano, del mundo pecaminoso, y obviamente el ego va a reaccionar de las otras personas y van a empezar a criticarnos y a vernos con desdén, a vernos con desprecio, y eso es normal, porque en tanto tú no trabajas sobre tu psicología, en tanto tú no trabajas sobre tu carácter, vas a seguir siendo la misma persona. No vas a cambiar. Y ya poder, vuelvo y repito, ir a cualquier casa, a cualquier religión, a cualquier agrupación. No tiene nada que ver, porque este trabajo es íntimo, individual, particular. Y si otro cae, si mi mujer está en este trabajo y ella cae y se va, ese es problema de ella. Yo solo puedo orientar, dar un consejo, nada más. Por ejemplo, yo aquí doy consejos, doy claves y les digo a la gente, mire, anda mal, pero puede cambiar. Y esta es la fórmula, esta es la técnica, y entrego la técnica, ¿verdad? Si alguien quiere profundizar en lo que yo hago, pues me tiene que escribir, porque yo tengo una escuela para esto. Estos programas son para todo aquel que, vuelvo y repito, siente ese impulso de evolucionar su alma. De hecho, hay muchas almas que están en este proceso ahora mismo, que están buscando la evolución del alma. Así que esa pregunta que hace, pues ese es dentro de la vida común y corriente vamos a ver este tipo de escenarios. Somos nosotros los que tenemos que aplicar, somos nosotros los que vamos a desarrollar nuestra vida, totalmente diferente a la que llevan los demás, ¿verdad? Le entendí muy bien a él. Muchas gracias, Teodosio. A ver, otra pregunta de Itzayana es, dice Teo, ¿cuánto pesa cada ego? Liberándonos del peso de los egos, ¿se puede incluso quemar implantes en el cuerpo? Bueno, y la pregunta, está haciendo dos preguntas que son diferentes. El ego no lo podemos pesar, pero sí podemos determinar la intensidad de la manifestación. ¿Cómo? Muy sencillo. Hay personas que en un ataque de ira les duele el estómago, vomitan otros les duele la cabeza, otros les da fiebre. Eso determina la intensidad del ego, no el peso, porque eso no tiene razón de ser, no se puede pesar un ego, pero sí se puede medir la intensidad, y esto es muy importante. No es lo mismo un ego gritón que insulta a un ego que además de gritar e insultar, agrede, o sea, ataca. Ahí vemos dos intensidades diferentes. Uno es más fuerte que el otro. Entonces, ¿eso cómo se determina? En la vida diaria de cada uno, a través de la observación, a través de realizar un trabajo psicológico diariamente. Ahí podemos ver esa intensidad, medirla. Con respecto a la otra pregunta del implante,
ese es un problema que está relacionado con entidades del inframundo. Hay muchas entidades que se hacen pasar como seres de otros mundos, de otros planetas, y se le presentan a la persona en sueños. Y en realidad físicamente le injertan, o sea, le aplican un dispositivo electrónico que ellos lo manejan dentro de su inframundo. Incluso se puede dar hasta físicamente que una nave de los oscuros, porque hay extraterrestres malos y extraterrestres buenos. Entonces, una nave de los malos que tiene tripulantes malos del inframundo pueden materializarse físicamente y andar en una nave físicamente. Y te pueden abducir de tu cama, en un camino, en una selva. Perfectamente bien lo hacen y existe. Y después de que te someten a una especie de anestesia que te aplican, entonces te pueden incrustar algún dispositivo. ¿Para qué? Para manipularte. Imagínate hasta dónde estamos aquí en la Tierra. Como dijo un amigo, estamos tan fregados que no solo nos atacan psicológicamente, no solo nos atacan etéricamente, no solo nos atacan en sueños, sino que también físicamente. Pero eso es porque nosotros lo permitimos. Si sos una persona positiva, que practicas el bien, que estás dentro de lo normal y que sos objetivo, porque en este mundo hay que pararse en el suelo, no hay que vivir de fantasía ni de castillos en el cielo. Tenemos que ser prácticos, objetivos. Entonces no le va a pasar ninguna abducción, no le va a pasar ningún ataque de esta naturaleza. A esa pregunta que está haciendo, ella se refiere específicamente a eso. Entonces son dos cosas diferentes. Adelante, Tomás. Muy bien, muchas Tu micrófono. gracias, Adelante. Teodosio. A ver, otra pregunta que tenemos es de Itzayana. Itzayana, que pregunta: no conocemos de los planes de los oscuros y sus... Si no conocemos de los planes de los oscuros y sus intenciones, ¿cómo podemos confrontarlos? Muy buena pregunta. Bueno, primero felicitarla porque está viendo el programa, está viendo la entrevista. Y solo viendo este tipo de programas, tus canales, la humanidad se va a dar cuenta de estos temas y se va a dar cuenta de claves y técnicas, ¿verdad? Lo que debe de hacer una persona común y corriente que no está en nuestra escuela, que no practica lo que nosotros estamos haciendo, es empezar a practicar cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, se debe de proteger, dado que los oscuros nos van a atacar mentalmente, nos van a atacar físicamente, nos van a atacar astralmente, porque en el plano astral se dan la mayoría de ataques de los oscuros, o sea, de los seres del bajo astral, en el plano astral, en su mayoría. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer cualquier persona? Hay una estrella que nosotros le llamamos el pentagrama esotérico. Ese pentagrama esotérico lo puedes encontrar en las redes sociales y poder imprimirlo. Se coloca en la habitación donde dormimos, en la cabecera de la pared, en el lado de la pared donde está la cabecera de nuestra cama. Eso nos va a proteger de, por ejemplo, de la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno que se da, es real y es muy común que suceda, porque estás entre dormido y despierto y luego llegan entidades a tu habitación y te atacan. Incluso hay
hasta películas donde se mira este tipo de procesos o de eventos o de escenas y son reales. La parálisis del sueño es real. Entonces la persona debe de prepararse protegiéndose. También deben de aprender a conjurar las entidades negativas para evitar una abducción o que te incrusten un chip o que te ataquen en el momento del sueño. Debes de aprender las conjuraciones. Están en el internet, busquen las conjuraciones del rey Salomón. Las conjuraciones del rey Salomón son excelentes para repeler los ataques de los oscuros, ¿verdad? Y así se pueden dar cuenta, ¿no? Y protegerse. Eso es lo que pueden hacer. Ahora, los que están dentro de la escuela de nosotros no tienen problema porque les entregamos todo este tipo de técnicas y de secretos para que se protejan. Adelante, Tomás. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es de Luis 2, que pregunta para usted, ¿quién es el Dios Jehová? Bueno, hay un tema, no sé si lo hemos, no hemos dado esta conferencia contigo, no recuerdo, pero sí yo he expuesto, creo que está en el canal de YouTube, un tema donde yo hablo cómo está integrado Dios, qué es Dios, quién es Dios, pues, ¿verdad? Porque a la gente le dicen en las religiones, Dios existe y es un ser superior, pero prácticamente te crean la imagen de un ser individual. En realidad no es así. Dios es el producto de muchos dioses. Y para que me entiendan eso, voy a hacer una comparación. Por ejemplo, vamos a decir que cada granito de arena de una playa es un dios. Y que ese granito de arena forma la playa, forma parte de la playa. Entonces, la playa es Dios y el granito de arena, vamos a decir que todos esos granitos de arena son los dioses. Entonces, aquí están confundidos. Aquí no le han explicado a la gente que Dios en sí no tiene nombre. Uno le dicen Yahvé, otro le llaman Jehová, otros dicen Jesucristo, otros por allá dicen Alá. Dios no tiene nombre, porque Dios es el conjunto de virtudes, de dominaciones, de potestades, de querubines, de serafines, de cosmocratores, ¿verdad? De ángeles, arcángeles y de demiurgos. Eso es Dios. Y no es una persona, es una energía. Es una energía donde está el principio y el fin. Ahora, hay mónadas que son dioses y que pertenecen a ese gran Dios. Por ejemplo, Yeshua ben Pandirat, que es el que se conoce como Jesucristo. Ese sí tiene nombre. O sea que el real ser de una mónada sí tiene nombre. Jehová no es la excepción. Jehová es el nombre de un ángel, ¿verdad? Por ejemplo, Rahorku es el nombre de un ángel. De Soto es el nombre de un ángel. Y podemos mencionar muchísimos. Podemos hablar, por ejemplo, de Dióbulo Cortobu, que es un ángel. También podemos hablar de otro, por ejemplo, en el caso de Yeshua ben Pandirá, ya está trabajando para demiurgo. Son niveles de conciencia, niveles de espíritu, niveles de potestades. Eso es Dios en su conjunto, todas esas cosas. Pero aquí confunden y dicen, Jehová es Dios. Sí es un Dios que forma parte de los dioses, pero no es único, ¿verdad? No es único.
Por ejemplo, tenemos al gran maestro Huiracocha. Huiracocha es un dios que forma parte de todo ese conjunto de dioses que al final se integran. Entonces Jehová es un ángel. En conclusión, Jehová es un ángel que forma parte de Dios, ¿verdad? Adelante, Tomás. Muchas gracias, Teodosio. Hoy hemos tenido bastante participación, ¿no? Sí. A ver, Luis 2 pregunta ahí. ¿El tetragramatón es buena protección? Bueno, eso sería otro tema, pero no sé si le quiere contestar. Adelante. El tetragramatón es la estrella, la pentalfa que yo estoy hablando, es el mismo. Se llama pentagrama esotérico. Ese es el nombre del tetragramatón y es un buen protector. Adelante, Tomás. Bueno, pues muchas gracias, Teodosio. No tenemos más preguntas en este momento, pero igualmente llevamos ahora mismo más de 1 hora y media de programa. Entonces, bueno, no sé si hay más cosas que nos quieras comunicar sobre todo esto de la del alma Claro, y tal. Adelante. claro, claro. Decirle al público que no es fácil salvar el alma, que se requiere de una disciplina, de una gran voluntad, de un gran interés por parte de nosotros y que principalmente la función principal para buscar la liberación es el impulso que va a dar nuestra mónada. Si nuestra mónada interior no nos impulsa a buscar la salvación, va a ser muy difícil, porque aparte de que esta mónada no nos impulsa, somos atropellados por una avalancha terrible de la parte negativa que nos puede llevar al fracaso. Entonces, no solo se trata pues del impulso de la mónada, sino de tener esa capacidad de poder recibir o ser receptivo con la parte interna para entrar en una vertical ascendente evolutiva de nuestra alma y poder lograr la liberación final. Pero así como estamos en el mundo, con escuelas que no hablan del tema y que le den a la humanidad técnicas, claves y fórmulas prácticas para que encuentren la salvación, va a ser muy difícil. Necesitamos muchas escuelas de esta naturaleza e invitarlos a todos, pues, que no se pierdan ningún programa tuyo, porque en estas sendas entrevistas hay algo de bueno, ¿no? Que puede beneficiar a cualquier persona que busca la liberación. Por otro lado, agradecerles a todos. Hoy tuvimos un flujo bastante amplio de preguntas y eso es muy bueno, porque eso permite ampliar los temas y hablar de lo que no se hizo en la exposición, sino que profundizar más. Y bueno, si el tema les gusta, pues que te hagan sugerencias en tu canal o algún tema específico también. Aceptamos sugerencias del público que te puedan llegar, ¿no? Y tú me avisas y en el mes de junio creo que no te voy a poder atender porque estamos saturados con el campamento de contacto OVNI. Vienen personas de otros países y vamos a estar las fechas después del 20, sí, del 20 en adelante de junio. Entonces podemos iniciarlo a principios de agosto, si tú quieres, con Agosto. temas de esta naturaleza. A ver, agosto sí. ¿Por qué usted qué quiere los lunes? Un lunes. Sí.
Para lunes. mí un lunes está bien porque los fines de semana paso muy ocupadito, ¿no? Pues entonces podría ser el 7 de agosto a la misma hora que hoy. Perfecto. Vale. A ver, Teodosio. Vale, ahí queda apuntado. Muchas gracias, Teodosio. Y bueno, vamos hablando y tal. Y si de esto, pues dentro de 2 meses o así, cuando falten pocos días para el programa, nos escribimos el uno al otro. Excelente, Tomás. Agradecerte a ti por ese empeño de querer difundir este tipo de programas al público y a todos decirles paz y bien, namaste. Fuerte abrazo para ti y para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo. Chao. Ok, perfecto. Pues ahí lo dejamos a Teodosio y bueno, pues terminamos aquí. Muchas gracias, Luis, por esa ayuda de 450 pesos. Y bueno, suscríbanse a las redes de Teodosio, su página web, que es esa que va pasando por ahí. Centro de Investigación Paranormal honduras.org. El link está en la descripción. Su canal de YouTube, que también tiene link en la descripción, su página de Facebook. Y si les ha gustado el programa, pues ahí está el link con otros programas que están todos subidos a Facebook. Y si quieren ponerse en contacto con él, hablamos de algo. Háblanos de algo. ¿Qué quieres que te hable? Ahora mismo, no sé. Suscríbanse al canal de, digo, si quieren ponerse en contacto con él, ahí está su WhatsApp. Y bueno, pues muchas gracias y volveremos. Hola, Elegro. Volveremos mañana porque hoy aquí ya son las 5 de la madrugada. Ya no voy a hacer más programas. Es muy tarde aquí. Entonces, pues bueno, mañana martes. Si todo va bien, volveremos a estar con ustedes a las 6 de la tarde de aquí de Europa. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Tienes que descansar, sí.